En este caso vamos a ver la dirección estratégica del mantenimiento, que como programa tiene la misma introducción para todos los webinars. En este caso es ¿por qué estamos poniendo tanto foco en estos últimos años al área de mantenimiento? ¿Por qué nos estamos poniendo más herramientas en estos últimos años al área de mantenimiento? Años anteriores, si ustedes se acordarán, el área de mantenimiento estaba considerada como un área de gastos o un área de costos, como quieran definirlo, porque hay muchos colegas que yéndose rígidamente a las terminologías me dicen, no, Pablo, no es gasto, es costo. Bueno, ok, como quieras. Sin embargo, eh, traigo a colación este tema porque antes nosotros hacíamos un plan referencial, un plan de mantenimiento al año y decíamos, oye, necesito 100.000 soles para hacer mantenimiento de todo el 2022. Entonces, con esos 100.000 soles, lo que el negocio hacía era controlar que lo gaste. Y si podía ahorrar, mejor aún todavía. O sea, si al final del 2022 yo venía y decía, ¿saben qué? No gasté 100.000, sino gasté 80.000, ok, perfecto, la invitaba y me daba ciertos bonos. Sin embargo, ahora no. Ahora ya está cambiando la forma de pensar y la forma de ver, la forma de enfocarse en, en temas de mantenimiento. ¿Ok? ¿Cómo es eso? Como les repito, antes nos daban 100 soles, 100.000 soles, y lo único que hacíamos era reportar qué tanto lo habíamos gastado. Ahora no, ahora nosotros pedimos, como mantenimiento pedimos esos 100.000 soles. ¿Sabes qué? Acá está mi plan de mantenimiento y para ejecutarlo el 2022 necesito 100.000 soles. Entonces el negocio viene y me dice, ok, Pablo, yo te voy a dar esos 100.000 soles. ¿Y qué gana la empresa invirtiendo esos 100.000 soles en mantenimiento? ¿Me dejo entender? ¿Qué le da mantenimiento al negocio? En otras palabras, ¿cómo retorna ese dinero que está invirtiendo el negocio en el área de mantenimiento? ¿Cómo retorna como beneficio para el negocio? En, en, en resumen, lo que ahora nos está exigiendo el negocio, nos exige el mercado, es que cuando nos dan un presupuesto, nos dan algo para algún dinero que nosotros pidamos al negocio, para el negocio va a ser una inversión. Y esa inversión tiene que volverse con un retorno, con una ganancia, con un beneficio, como quieras llamarle, pero tiene que generar algo para el negocio. Entonces ahora la pregunta es, ok, te doy 100.000, ¿qué le das al negocio? Bueno, yo como mantenimiento le puedo dar cumplimiento de orden de trabajo, cumplimiento del presupuesto, indicadores de backlog. No, eso no está relacionado con el negocio. Eso es una gestión interna del mantenimiento que podría ayudarte a lograr los objetivos del mantenimiento, pero no es un indicador directo del mantenimiento. Entonces, ¿qué puede entregar? ¿Cómo puede generar o hacer una relación de retorno a inversión? Bueno, entonces, según mi plan de mantenimiento, si yo ejecuto al pie de la letra mi plan de mantenimiento, voy a entregar una disponibilidad de 95%. ¿Ok? Voy a entregarte con el manejo de gente, las paradas de planta, todo ese tema, vamos a entregar un grado de accidentabilidad de 0.5%. ¿Ok? Vamos a optimizar los costos, ¿sí? En un 3%. Vamos a optimizar los inventarios en un 15%. ¿Ok? Entonces ya no son solamente un indicador como controlar nada más el presupuesto. Ahora tenemos que darle algo al negocio. Entonces el negocio dice, ok, entonces con la disponibilidad yo puedo programar lo que voy a producir el siguiente año. Con esa disponibilidad yo voy a programar lo que voy a producir el otro año. Y por ahí sale alguien y dice, ok, Pablo, pero ¿qué tan probable es que se cumpla ese 95%? ¿Cómo que qué tan probable? Ya tenemos 3 años en promedio, 3, 4 años en promedio, hemos logrado 94%, 95%. Entonces, podemos lograr ese 95%. Correcto, pero ¿qué significa en promedio? Significa que hay un máximo y hay un mínimo durante todos esos 4 años.
que va a haber una variabilidad. ¿Qué quiere decir? Que hay un riesgo, que hay una probabilidad de que no se cumpla ese 95%, o hay una probabilidad de que en algunos momentos se cumpla, en otros momentos esté por debajo y en otros momentos esté por arriba. ¿Me dejo entender? Y a eso le llamamos riesgo. ¿Ok? Entonces, en función de esto, yo tengo que enfocar la dirección estratégica del mantenimiento. No tengo que enfocarlo en función de lo que yo quiero como jefe de mantenimiento, ni de lo que yo quiero como conocedor del mantenimiento, sino yo tengo que enfocarlo en función de esos principios y de los objetivos que persigue el negocio. Si para el negocio es necesario disminuir esa variabilidad, entonces tengo que yo enfocarme en eso. Si para el negocio es importante la seguridad, tengo que enfocarme en ese factor de seguridad. Si para el negocio es importante el tema del medio ambiente, también tengo que enfocarme en eso de ahí. Entonces, lo que queremos decir es que ya en los últimos años el área de mantenimiento se está alineando a los objetivos del negocio de una forma tangible, de una forma medible. Y es por eso que inclusive los subprocesos de mantenimiento, que antes eran planeamiento, ejecución, ¿ok? Ahora ya no pertenecen a una gerencia de mantenimiento, ahora cada uno es una gerencia en algunas empresas. Cada uno es una gerencia, inclusive ya salió la gerencia o superintendencia, como quieran llamarle, de confiabilidad. Entonces, el poder de mantenimiento individualmente, inclusive por su proceso, está agarrando mayor importancia. ¿Por qué? Porque ya se está viendo la generación de valor desde el punto de vista de mantenimiento, desde la gestión del activo. Entonces, estamos reunidos acá para poder ver cómo o qué herramientas podríamos utilizar nosotros o qué criterios deberíamos tener nosotros para la dirección estratégica del mantenimiento. Bien, empecemos con viendo el modelo avanzado de la gestión de mantenimiento. ¿Por qué se muestra esto de acá? La historia de las máquinas, sus desarrollos, avances y retrocesos, está enmarcado por múltiples hechos que inciden en el mantenimiento industrial vigente y actual. Por ejemplo, nosotros en los años 45, 50 utilizamos puro mantenimiento correctivo, ¿sí? Puro mantenimiento correctivo. Después de eso pasamos a utilizar el mantenimiento preventivo. De ahí mejoramos y ahora estamos haciendo mantenimiento predictivo, proactivo, llegamos a hacer el TPM, después el RCM, que es el mantenimiento centrado en la confiabilidad, y ahora ya estamos en boga de hacer gerencia de activos. Entonces, en algún momento de esta historia, los líderes de mantenimiento pensábamos que lo que se hacía en los años 40, en los años 50, en los años 80, en los años 90, ya no debería hacerse. O sea, la gente confunde que por estar en este momento, en el año 2020, ya tenemos que hacer gerencia de activos, no tenemos que hacer mantenimiento correctivo, ya no tenemos que hacer mantenimiento preventivo. No, ahora con el nuevo enfoque del negocio, todas estas etapas que en algún momento lo hemos vivido, lo hemos pasado, lo hemos hecho, todas estas etapas se convierten en estrategias para el área de mantenimiento. ¿Y por qué se convierten en estrategias para el área de mantenimiento? Porque yo tengo que ver, para este caso, cuál de estos siete pasos son rentables para el negocio. ¿Cuál de estos 7 pasos me genera valor para el negocio? Y tú me preguntarás, no, oye Pablo, pero ¿cómo un mantenimiento correctivo te va a generar valor? Claro, o sea, si el equipo no es crítico, los costos de repuesto no son altos y las consecuencias son bajas, entonces corre hasta la falla, déjalo que falle. Deja que falle el componente, deja que falle el equipo. Entonces, eso se convierte en una estrategia de mantenimiento. El sobremantenimiento, que antes también cuestionábamos mucho, que no deberíamos hacer sobremantenimiento porque los costos se incrementaban. Ahora no. Ahora el sobremantenimiento está resultando ser más rentable que hacer un mantenimiento. Por ejemplo, o sea, si yo tengo un reductor de velocidad de un equipo crítico, que su parada de ese equipo crítico le cuesta al negocio más o menos $100,000 por cada hora que está parado, o sea, dejó de facturar
$100,000 por cada hora que está parado, ¿ok? En algún momento de ese reductor fallan los rodamientos. Y lo que yo tengo que hacer como principio es cambiar esos rodamientos. ¿Cuánto me cuesta los rodamientos? $1,000 cada rodamiento. Y me demoro 10 horas en cambiar esos rodamientos. Tengo que parar el equipo, bloquearlo, desmontar el reductor, sacar el rodamiento, sacar el eje, sacar el rodamiento, poner el rodamiento nuevo, poner el eje y poner el reductor y ponerlo a marchar. Son 10 horas. Por $100,000 que te cuesta el costo de ineficiencia, estás hablando de $1,000,000 más $1,000 que te costó los rodamientos, ahí tienes todo tu costo total. Ese lo llamamos costo global. Sin embargo, ahora la propuesta es, oye, pero no cambies los rodamientos, cambia todo el reductor. Y ahí los defensores de los costos, los defensores del presupuesto dicen, pero un reductor cuesta más caro. ¿Cuánto cuesta un reductor? $80,000. Pero si compro ese reductor, cuando fallen los rodamientos, lo voy a cambiar todo solamente en 4 horas. Ya no en 10 horas, sino en 4 horas. Entonces, ¿qué quiere decir? Que si lo cambio en 4 horas, por $100,000, son $400,000 que voy a dejar de facturar. Más los $80,000 que me costó el reductor, $480,000. Versus el $1,000,000 que me gastaba si cambio el rodamiento solamente. Entonces, ese tipo de estrategias ya se están implementando y ya se están visualizando para el área de mantenimiento y como área de mantenimiento. Entonces, ya el enfoque, la estrategia, la dirección que debe tener mantenimiento debe estar basado en 3 principios: costo, riesgo y beneficio. Costo, riesgo y beneficio. Tengo que evaluar si ese correctivo me genera, cuánto me genera de costo, cuánto es el riesgo, cuánto es el beneficio. Tengo que ver si ese predictivo, cuánto es el costo, el riesgo y el beneficio. Tengo que ver si al implementar el mantenimiento autónomo dentro del TPM, cuál es el costo, el riesgo y el beneficio. Dentro del RCM también. El RCM antes su entregable era el plan de mantenimiento, ahora no. Ahora ya tengo que ver el plan de mantenimiento optimizado en función de los costos, riesgos y beneficios. O sea, cuáles son las estrategias de mantenimiento que me agregan valor. ¿Me dejo entender? Y para eso, nosotros decimos que la principal función del mantenimiento es sostener la funcionalidad de los equipos y el buen estado de las máquinas a través del tiempo. ¿Ok? O sea, ya no podemos enfocarnos solamente en ver el presupuesto de este año. Nosotros tenemos que enfocarnos en el ciclo de vida del equipo. Tenemos que enfocarnos en el ciclo de vida del equipo. El progreso del mantenimiento como área de estudio va a permitir distinguir varias generaciones ejecutivas, ¿ok? En relación con los diferentes objetivos que se observan en las áreas productivas o de manufactura. ¿Sí? Entonces, ese análisis que debemos de hacer se lleva a cabo en cada una de estas etapas. Entonces, ya no solamente tenemos que hacer un análisis en la parte operativa, sino cuando queremos hacer un reemplazo tenemos que analizar el CAPEX, si es que es rentable. ¿Qué tan rentable es reemplazar un equipo, hacerle overhaul? ¿Es rentable continuar con ese costo? ¿Es rentable cambiarlo? ¿Es rentable repotenciarlo? ¿Qué es lo que debemos de hacer? ¿Ok? Entonces, bajo esa premisa, se puede entender la evolución del área de mantenimiento al atravesar las distintas épocas, acorde con las necesidades de sus clientes, que son todos aquellos dependencias o empresas de procesos o servicios. Entonces ya todo nos envuelve y se vuelve una estrategia. Y para esto, como les comentaba hace un minuto, nosotros tenemos que ver, para implementar los planes de mantenimiento, tenemos que ver en qué etapa de la vida del negocio nos encontramos. Normalmente he podido observar en algunas empresas que todos los planificadores o todos los mantenedores, por abarcar todo, todos los mantenedores cuando hacemos el plan de mantenimiento corremos a hacer el plan de mantenimiento identificando solamente lo que hemos hecho el año pasado y recopilando información de lo que podríamos hacer el siguiente año. Sin embargo, no nos ubicamos o no gastamos tiempo en ubicarnos en qué etapa del ciclo de vida del negocio nos encontramos. ¿Y por qué digo del negocio? Porque normalmente en función del negocio, nosotros vamos
en cascada hasta llegar al equipo. Y decimos, ok, ¿y en qué etapa de su vida, del ciclo de vida del equipo nos encontramos? ¿Es nueva la planta? ¿Ya arrancó, ya está en proceso normal o ya está en envejecimiento rápido? ¿En qué parte nos encontramos? Una vez que identifiquemos esas partes, nosotros vamos a poder establecer las estrategias de mantenimiento, tomar como referencia en qué etapa está para poder definir las estrategias de mantenimiento. Las mismas estrategias no pueden ser en las 3 etapas, van cambiando en función de la necesidad, de lo que requiere el componente. La frecuencia tampoco va a ser la misma durante todos los años. ¿Ok? Entonces, para que la empresa alcance el nivel táctico, debe manejar con suficiencia la mayoría de los instrumentos básicos, avanzados, genéricos y específicos de mantenimiento. O sea, no podemos nosotros solamente calcular el plan de mantenimiento y decir, ya, con esto nos vamos a arriesgar para hacer el otro año. Entonces, en función de eso, tenemos que empezar a manejar ciertos conceptos, ciertos criterios. En este caso, el tema de eficacia y el tema de eficiencia. ¿Qué cosa es eficacia? Es la capacidad de lograr el efecto que se desea o se espera. O sea, es lo necesario para alcanzar o lograr los objetivos deseados o propuestos. La eficiencia vendría a ser la acción, la fuerza o producción. O sea, es la capacidad de disponer de algo para conseguir un efecto determinado. La mezcla de ambos en función de las cantidades, a eso le llamamos efectividad. ¿Sí? A eso le llamamos efectividad. Y podemos ver que va a haber una eficiencia alta y poca eficacia. También podemos ver una eficiencia baja y una eficacia baja, como también podemos ver una eficiencia alta y una eficacia alta. ¿Ok? Teóricamente debe ser lo ideal. ¿Sí? Y un cuarto cuadrante tenemos una eficiencia baja y una alta eficacia. Entonces, dependiendo qué es lo que queremos buscar nosotros, debemos de empezar a enfocarnos para ver cómo generamos la dirección del mantenimiento. ¿Ok? No podemos establecer y decir y llegar al arranque y decir, oye, ya, ¿saben qué? 98% de confiabilidad, o prometer así como disparos al aire diciendo, ya, este año tenemos que conseguir 98% de confiabilidad. La pregunta es, ¿ese 98% de confiabilidad le va a ser rentable al negocio? ¿Ese 98% de confiabilidad va a lograr los objetivos del negocio? Y por ahí alguien me dirá, bueno, sentido común, Pablo, claro que va a lograr. La mayoría necesita confiabilidad, pero es que depende cómo se logra esa confiabilidad. Después de tantos análisis que hacemos nosotros, no necesariamente una alta confiabilidad te genera una alta rentabilidad. ¿Me dejo entender? Entonces, por eso es que es primero establecer cuáles son los criterios, cuáles son los principios, y para después, con esas líneas base, determinar las herramientas que vamos a utilizar para una dirección estratégica del mantenimiento. En ese sentido, nosotros tenemos que empezar a entender cuál es el valor que le damos a los accionistas. ¿Ok? ¿Cuál es el valor que le damos a los accionistas? En algunas empresas tenemos el tema de mantenimiento y el tema de producción, y el valor para los accionistas lo damos a través del valor de los activos desde mantenimiento o a través del margen del negocio desde el área de producción. ¿Sí? Ambos utilizamos recursos. Sin embargo, la relación entre mantenimiento y producción es que mantenimiento debería asegurar la función al mínimo costo global. Debería asegurar la función al mínimo costo global. La función del equipo, y acuérdense, según los principios, la metodología del RCM, de John Moore y todo ese tema, la función no necesariamente es llevar al máximo la capacidad del equipo. No necesariamente. ¿Ok? Hay que ver cuál es ese nivel mínimo. Y para conocer ese costo global mínimo, vamos a ver, pues, para entender un poco el modelo de evaluación de costo global. ¿Qué quiere decir y por qué mostramos este modelo de evaluación de costo global? Porque en función de este modelo de evaluación de costo global, nosotros vamos a poder visualizar qué es lo que queremos hacer,
qué es lo que vamos a hacer con el área de mantenimiento o como área de mantenimiento. ¿Correcto? Bien, acá ustedes pueden ver que tenemos una línea de tiempo, ¿sí? En esta línea de tiempo, cada cierta frecuencia vamos a tener ciertos gastos, ciertas inversiones o ciertos desembolsos de dinero, para no confundir el tema. Al principio, el desembolso de dinero, que es la compra del activo, le llamamos un costo de inversión, ¿ok? Es un costo de inversión. Durante la operación y el mantenimiento vamos a tener dos costos adicionales. El verde, que es el costo de ejercicio. ¿Y a qué le llamamos costo del ejercicio? Le llamamos a lo que gastamos durante la operación y el mantenimiento. Así es, efectivamente, el OPEX, ¿sí? Lo que le llamamos el OPEX. Y el rojo es el costo de ineficiencia, ¿sí? Es el costo de ineficiencia. Vamos a ver más adelante qué quiere decir con costo de ineficiencia. Esta es la relación matemática que encontramos para calcular el costo global de mantenimiento. Para calcular el costo global de mantenimiento. ¿Qué quiere decir? Tenemos un costo global, esto va a ser igual a la inversión que vamos a hacer al equipo, cualquier tipo de inversión, ¿ok? Más el costo del ejercicio. ¿Se acuerdan que habíamos visto ahí el de color verde? El costo del ejercicio es el OPEX, el que le habíamos llamado, ¿ok? Más 1 menos la disponibilidad. ¿Qué es 1 menos la disponibilidad? Es el complemento, ¿sí o no? Es la indisponibilidad. La indisponibilidad, pero en porcentaje. Y esta indisponibilidad en porcentaje va a ser multiplicada por la cantidad de horas que ha trabajado ese equipo en un periodo determinado. Y este resultado tiene que multiplicarse por el costo de ineficiencia. Otra vez, ¿qué cosa es el costo de ineficiencia? Bueno, vamos a explicarlo un poquito más adelante. Luego, estos factores lo vamos a multiplicar por el factor de actualización del dinero. ¿Qué quiere decir el factor de actualización del dinero? Si yo quiero evaluar en un periodo determinado 3, 4, 5, 10 años, entonces lo que yo tengo que hacer es identificar que el valor del dinero no es lo mismo durante todos los años. Para empezar, el sueldo que nosotros tenemos este año, ¿ok? El otro año no debería ser el mismo. No debería, digo, porque en algunos casos se mantiene, ¿no? Pero no debería. Por un tema legal, se incrementa el porcentaje de la inflación que ha ocurrido en ese periodo. Mínimo, ¿ok? Eso es lo mínimo. Después ya internamente con la compañía que están trabajando, llegan a arreglos, puede ser más. Pero mínimo debe ser la inflación. ¿Por qué? Porque tenemos que cubrir los gastos básicos. ¿Sí? Entonces, imagínense si eso es el sueldo, el repuesto de acá a 5 años no va a valer lo mismo que ahora. Entonces, no es suficiente calcular el costo operativo del primer año y lo multiplico por 5. No, eso no es así. Para hacer cálculos comparativos debería yo de traer ese valor anualizado a un valor presente, ese valor futuro a un valor presente. ¿Ok? Por eso es que multiplicamos por ese factor de actualización del dinero. Y aquí viene, ¿qué cosa es el costo de ineficiencia? Como concepto, ¿qué cosa es el costo de ineficiencia? El costo de ineficiencia es el que está referido a una parada intempestiva del normal funcionamiento del proceso. Financieramente hablando, lo que dejo de ganar por no producir. Entonces, este concepto no debería considerar un mantenimiento programado. ¿Por qué no considero un mantenimiento programado? Porque acuérdense, cuando nosotros programamos algún mantenimiento donde tenemos que parar la producción, cuando avisamos a producción con tiempo, ellos hacen un stock o ellos incrementan el ritmo de la planta para que no dejen de hacer las entregas a nuestros clientes finales. Entonces, si hay esa parada programada, no se afecta. Sin embargo, cuando no estamos preparados para una parada y ocurre una parada, se va a afectar el negocio. Entonces, si se afecta el negocio, teóricamente, no vamos a poder vender. Y si no vendemos, no hay facturación. ¿Ok? Entonces, ese costo de ineficiencia nosotros lo calculamos por hora. Entonces, ¿qué significa
cuánto dejo de facturar por cada hora que está parado el equipo. En algunas industrias, por ejemplo, en las plantas concentradoras, dependiendo de las capacidades también, el costo ineficiencia oscila entre 150.000 y 300.000 dólares por cada hora, dependiendo de la capacidad. 150.000 y 300.000 dólares la hora. En las refinerías de metales estamos entre 60.000 y 85.000 dólares por hora. En las plantas pesqueras más o menos estamos entre 35.000 y 105.000 dólares por hora. Lógicamente todo eso va a depender de cuánto es el precio en ese momento, el precio de venta, ¿sí? Cuánto se ha producido, qué hemos tenido como disponible o no, lógicamente. Pero eso es en promedio. Entonces, ¿imaginan ustedes hablar de algunos negocios que digan, oye, 100.000 dólares la hora parada, 50.000 dólares la hora parada? O sea, por más que nos emocionemos y digamos, oye, ¿sabes qué? Lo hemos hecho rápido ahora, este mantenimiento correctivo, esta emergencia, lo hemos hecho rápido, lo hemos hecho en 5 horas. Sí, correcto. Si es 100.000, ya dejaste de ganar 500.000. Sí, pero jefe, pues lo hicimos rápido, felicítenos. Sí, pero el negocio dejó de ganar 500.000. ¿Ok? Entonces, hay que enfocarnos, hay que ver cómo nosotros vamos a generar un impacto en el negocio. Y para empezar, cómo vamos a generar un impacto, yo tengo que ver qué significa, económicamente hablando, o desde el punto de vista de producción, qué significa una hora parada de la planta. ¿Cuánto dejamos de ganar? De repente no nos dan la información de cuánto estamos dejando de facturar, pero sí podemos conseguirlo en función de las toneladas, eso sí está a la mano. ¿Cuánto hemos dejado de vender o cuánto dejamos de vender por cada hora que esté parada la planta? Entonces, vamos a continuar con viendo la disponibilidad inherente. Recuerden que en la fórmula anterior también estaba involucrada la disponibilidad o el complemento, uno menos la disponibilidad. En este caso sería la indisponibilidad inherente. Según la norma europea 13306, la indisponibilidad inherente es el estado de un elemento caracterizado por una avería o por una posible incapacidad para realizar una función requerida. Es el estado de un elemento caracterizado por una avería o por una posible incapacidad para realizar una función requerida. ¿Ok? Entonces, ¿cuál es la fórmula para la disponibilidad inherente? Seguramente la mayoría ya conoce esta fórmula, la que está asociada con el MTBF y el MTTR. Simplemente para reforzar un poco, para recordar qué cosa es el MTBF, son las siglas de Mean Time Between Failure, en inglés, que es tiempo promedio entre reparaciones. Tiempo promedio entre dos reparaciones. Y el MTTR son las siglas de Mean Time to Repair, tiempo promedio para reparar. O sea, en promedio, de todas las reparaciones que han habido, ¿cuánto me demoro en promedio? ¿Sí? ¿Qué es el MTBF? Matemáticamente hablando, es la sumatoria de los tiempos de operación dividido entre la cantidad de fallas. Por eso es que es promedio. Sí, o sea, primero fue 5, después 4, después 8, después 10, después 20, después 1. Todo eso entre 5 fallas, ¿ok? Ese es el MTBF. Es promedio. ¿Qué es el MTTR? De igual manera, la sumatoria de los tiempos de reparación entre el número de fallas. ¿Cuánto me demoré en la primera falla? ¿Cuánto me demoré en la segunda, en la tercera? Lo sumo y lo divido entre 3 fallas. Ese es el promedio. ¿Ok? Y asumiendo o considerando que hay una distribución estadística exponencial, podríamos considerar que la tasa de fallas es constante y por ende esta tasa de fallas podría venir con la fórmula 1 entre el MTBF. Si la tasa de fallas es 1 entre el MTBF, entonces el MTBF es igual a 1 entre la tasa de fallas. ¿Sí? Hasta ahí queda claro. Vamos a tomar decisiones sobre el costo global, sobre qué es lo que puede hacer como análisis. ¿Para qué le mostramos esto? Vamos a ver cómo esto nos va a llevar a un enfoque totalmente diferente de lo que hemos estado viniendo haciendo. Tenemos esta pequeña planta. Son 7 equipos. Son 7 equipos, hay 3 tanques, 3 bombas y un intercambiador de calor. Como comentario, esta planta, este proceso trabaja, todos los equipos trabajan en simultáneo. Todos los equipos trabajan a la misma vez. Y tú dirás, pero Pablo, ¿cómo van a trabajar a la misma vez si el 2 y el 3 están en configuración en paralelo?
igual los dos equipos bombean la misma cantidad y trabajan al mismo tiempo. ¿Correcto? Ok. Entonces tenemos acá 7 equipos y cada equipo tiene su tasa de falla. ¿Ok? Cada equipo tiene su tasa de falla. En los tanques es 1.5 por 10 a la menos 6, las bombas es 135 por 10 a la menos 6 y el intercambiador de calor es 150 por 10 a la menos 6. ¿Qué otros datos tenemos? ¿Qué cosa más sabemos? Sabemos que el costo de ineficiencia de esa planta es $25,000 por cada hora. O sea, cada vez que para ese proceso, nosotros dejamos de facturar $25,000. Sabemos también que el costo de una bomba nueva está a $5,000, el costo de un intercambiador de calor nuevo está a $10,000 y el costo de un tanque nuevo está a $20,000. Por historia también, sabemos que el MTTR de la bomba es 5 horas, el MTTR del intercambiador es 10 horas y el MTTR del tanque son 15 horas. Como datos adicionales, decimos que el factor de actualización del dinero es 3.79 y que el OPEX o el costo del ejercicio es $200,000 al año, lógicamente. ¿Ok? Un dato adicional también, las horas calendario que ha trabajado esta planta el año pasado es de 5,000 horas. Las horas que ha trabajado esta planta el año pasado es de 5,000 horas. Entonces, con esos datos, vamos a poder entrar a hacer un pequeño análisis del costo global. Vamos a empezar a hacer un pequeño análisis del costo global. ¿Sí? Esta forma o este formato que yo he tocado, que yo lo he armado, bueno, está bien para mí, ¿ok? Pero ustedes pueden armarlo de diferente manera. Bien, para entenderlo un poco mejor decimos, acá están los datos, ¿ok? Tenemos la hora calendario, 5,000 horas al año. Vamos a cambiar de colorcito ya porque no se ve bien. Acá está. $5,000 al año. Tenemos el costo de ineficiencia, $25,000. Tenemos el factor de actualización de 3.79. ¿De dónde sale ese factor de actualización? De esta fórmula financiera. ¿Qué considera esta fórmula financiera? La tasa de interés, que está acá, ¿sí? Y el periodo en años, el N, que es 5. ¿Ok? Que también está acá. Entonces, con estos variables y con valores como el costo del ejercicio, que es $200,000, ¿ok? Empezamos a hacer el trabajo del cálculo del costo global. Como les repito, para comodidad mía, yo lo empezaba a hacer así de esta forma. Empecé a ordenar los costos de los equipos. Los ordené del 1 al 7, los costos de los equipos los puse para cada uno de ellos. Puse la tasa de fallas de cada uno de ellos. Acuérdense que eso es dato que me han dado. Acá está. ¿Sí? Es un dato que me han dado. Entonces yo lo pongo nada más en esa tablita. El MTTR también es un dato que me han dado por cada equipo. Y el dato que no tengo es el MTBF. No tengo ese dato. Entonces, ¿qué significa? Que voy a tener, como les mencioné hace un momento, voy a tener que utilizar a la inversa esta fórmula de acá. Si la tasa de fallas es igual a 1 entre el MTBF, entonces el MTBF va a ser igual a 1 entre la tasa de fallas. ¿Correcto? Entonces con eso ya puedo calcular y tengo la tasa de fallas. ¿Sí? Perfecto. Entonces, a ver, la tasa de fallas, vamos a sacar este cuadradito de acá. La tasa de fallas, vamos a pasar a otro miembro y vamos a calcular el MTBF, ¿correcto? Entonces acá en el MTBF vamos a poner, oye, 1 entre la tasa de fallas, ¿ok? Ya tengo la tasa de fallas por cada equipo, entonces va a ser 1 entre esa tasa de fallas, ¿sí? 1 entre esa tasa de fallas, ¿ok? Entonces, con eso ya tengo el MTBF. Y si ya tengo el MTBF, entonces ya puedo calcular la disponibilidad inherente, ¿sí? Porque se acuerdan, la disponibilidad inherente es MTBF entre el MTBF más el MTTR.
Entonces ya tengo MTTR por cada equipo, ojo, por cada equipo, y ya tengo el MTBF. Con eso calculo yo la disponibilidad del equipo. Entonces, ya tengo la disponibilidad, pero según la fórmula, lo que a mí me piden es la indisponibilidad. Es la indisponibilidad. Si ustedes se dan cuenta, vamos a ver la fórmula del costo global. Acá está, te dice 1 menos la disponibilidad. 1 menos la disponibilidad. Ese 1 menos disponibilidad lo vamos a multiplicar por las horas calendario y después lo multiplicamos por el costo de ineficiencia. ¿Correcto? Acuérdense, la indisponibilidad lo multiplicamos por H, por las horas de trabajo, y después lo multiplicamos por el costo de ineficiencia. Entonces, decimos, esta indisponibilidad se va a multiplicar por estas horas de trabajo, que son 5.000 horas al año. ¿Sí? Entonces, al multiplicarlo, vamos a obtener un resultado del tiempo promedio indisponible en horas. Vamos a poder tener un tiempo promedio fuera de servicio por fallas al año. ¿Sí? Ya no en porcentaje, sino lo vamos a tener en números, en horas. Y después de eso, lo que nosotros vamos a ver, vamos a tener que hacer es que este dato de acá, vamos a cambiar el color, este dato de acá, vamos a multiplicarlo por el costo de ineficiencia. ¿Sí? Vamos a tener que multiplicarlo con el costo de ineficiencia para que nos dé ¿qué cosa? Nosotros le llamamos destrucción del negocio, un poco para hacerlo un poco más impactante, ¿no? Destrucción del negocio. ¿Qué quiere decir? Ese dinero que sale ahí es la cantidad de dinero que hemos dejado de producir por cada equipo en un año. En un año. Entonces, ¿qué quiere decir? Que los tanques, por los tanques, hemos dejado de producir $2.812.44 en un año. Por las bombas, hemos dejado de producir $84.318 en un año. Y por el intercambio de recador, hemos dejado de producir $187.219 al año. Entonces ya tengo el cálculo por cada equipo. ¿Sí? Ya tengo el cálculo por cada equipo y después tengo que hacer el cálculo por el sistema. ¿Ok? Y como habíamos dicho nosotros que estos equipos, los 7, trabajan en simultáneo, para calcular la disponibilidad de un sistema que trabaja con equipos en simultáneo, vamos a considerarlo como una configuración en serie. ¿Qué quiere decir? Que se calcula, se multiplican todas las disponibilidades. Se multiplican todas las disponibilidades de los equipos y me va a dar a mí una nueva disponibilidad. Me va a salir una nueva disponibilidad. Nuevamente, repito el mismo trabajo. Esa disponibilidad ya del sistema, tengo que saber cuánto es la indisponibilidad o el tiempo promedio fuera de servicio durante un año. Y esa disponibilidad la voy a multiplicar por los 5.000 horas. Y me va a salir estas 17 horas 921 que ha estado parado en un año. Esos 17.921 lo multiplico por 25.000 y me va a salir $448.000 que hemos dejado de facturar en un año. ¿Ok? Ahora, eso lógicamente se ve impactante, pero hay que decir, oye, pero ya pues hay que meterlo a un cálculo de costo global. Tenemos entonces, según la fórmula, costo de inversión. Sumo todos los costos de cada equipo y me sale que el costo de inversión es 85.000. Después me dice que el costo del ejercicio es $200.000. El costo de ineficiencia, este costo de ineficiencia de acá, lo deja al lado de esta parte de acá. ¿Sí? Y ya como le digo, para facilidad mía, pero está dentro de la fórmula. Y al final, multiplicándolo por el factor de actualización del dinero, en 5 años, el resultado es este, que el costo global de la planta
en un año ha sido de 2.541.549.9. Y ustedes se dirán, pues Pablo, ¿y qué tiene que ver esto con la dirección estratégica del mantenimiento? Y yo les hago la retórica. ¿Esos 2,5 millones es bueno o es malo? Esos 2,5 millones, ¿es bueno o es malo? Ya, yo le he calculado, yo soy el director de la empresa, ya no soy el de mantenimiento. Yo mismo me ascendí. Soy el director de la empresa. He mandado a un practicante que tengo ahí en el área de finanzas, ha sacado todo este tema y me sale 2.541.000. Mi pregunta es bueno o es malo? Y voy, les pregunto a ustedes, que son los jefes de mantenimiento, y les digo, oye, me ha salido este resultado. ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos con eso para el siguiente año? ¿Nos sirve esos datos para el siguiente año? ¿Nos sirve este año para poder reaccionar, no sé, hacer algo? ¿Qué nos puede dar? ¿Qué indicadores? ¿Qué luces? ¿Qué iluminación recibimos con esto? Muchos estarán diciendo, no, Pablo está metiendo números por gusto, para asustarnos, para convencernos. No, no es así. Ese costo global total, yo voy a poder saber si está bien o no, siempre y cuando lo pueda comparar con algo. Entonces la recomendación es, oye, haz el mismo cálculo, pero años anteriores, 3, 4 años anteriores. Haz el mismo cálculo. Y en función de eso, vas a poder determinar si estás bien o no. O en qué parte estás, al menos. ¿Sí? ¿En qué parte estás? En segundo lugar, ¿qué hacemos con toda esa información? Bueno, Pablo, yo estoy pudiendo observar que el que nos genera mayor destrucción del negocio es este número de acá, 187.000. Ese es el equipo número 4. ¿Cuál es el equipo número 4? Es el intercambiador de calor. ¿Ok? Es el intercambiador de calor. Y ese intercambiador de calor, ¿qué hacemos con ese intercambiador de calor para que no sea tan alto la destrucción del negocio? Bueno, salen unas propuestas y dicen, oye, ¿sabes qué? Hay que ponerle un intercambiador de calor adicional o en paralelo. Y con ese intercambiador de calor en paralelo ya podemos disminuir cerca a cero esa destrucción de negocio. Pero ¿cuánto te cuesta poner un intercambiador de calor en paralelo? $10,000. ¿Y cuánto podría dejar de destruir al negocio? Menos 10,000, $177,000. ¿En cuánto podría bajar el costo global? Bueno, podría bajar más o menos $1,000,000. ¿En qué más me ayuda esto para plantear una dirección estratégica? Ok, ya no trabajemos netamente en la ejecución, sino trabajemos en disminuir los tiempos de parada. Disminuir los tiempos promedios de parada. Oye, ¿cuáles son los que nos afectan más? Son los tanques, pero los tanques tienen mínimo destrucción del negocio. Sin embargo, podemos ir haciendo las simulaciones, podemos ir viendo qué es lo que nos afecta, dónde puedo trabajar. Ok, voy a trabajar en el MTTR, voy a trabajar en el MTBF, tengo que trabajar en la tasa de fallas. Y cuando voy cambiando, o cuando voy estableciendo los planes de acción para poder trabajar con esto, voy a decir, ya, ¿cuánto voy a gastar? ¿Qué es lo que siempre nos preguntan? Pablo, ¿cuánto cuesta? ¿Qué necesitas, Pablo? Entonces yo le digo, jefe, necesito otro intercambiador de calor nuevo. Ya, ¿y cuál es el beneficio? $187,000 menos. ¿Cuánto vas a invertir? $10,000. Y ok, toma. Oye, Pablo, ¿qué necesitas para bajar ese MTTR? Ah, jefe, necesito entrenamiento, herramientas para la gente, nuevos equipos. Ok, ¿cuánto es eso? $20,000 más. ¿Y qué vas a reducir con eso? Ah, voy a reducir el MTTR en un 50%, al menos de las bombas, de 5 a 2.5. ¿Qué significa eso? A grosso modo, $400,000 menos. ¿Cuánto vas a invertir? $20,000. ¿Qué vamos a trabajar en el MTBF? Vamos a buscar materiales que tengan mayor incremento de ciclo de vida o de tiempo de operación. Y con eso vamos a extender el MTBF. Ok, ¿cuánto nos impacta? ¿Cuánto nos cuesta? ¿Y cuánto nos podría disminuir la destrucción del negocio? Entonces, para eso nos sirve este planteamiento.
Para eso nos sirve este planteamiento, para saber cómo nos vamos a enfocar, en qué parte tenemos que trabajar. No es ir llegar a la deriva y empezar a disparar simplemente por el hecho de ser el jefe, el consultor, el gerente, todo ese tema, no. No es salir y disparar ya, confiabilidad 90%, disponibilidad 200%, a eso me comprometo y yo voy a luchar por eso. No, no es un tema de sueños ni de intenciones. Es una estrategia que debemos de tomar. Es una estrategia que debemos de armar. Y esa estrategia nace de algo, de una línea base. Ahí estás. ¿Qué haces con esos datos? Ahí estás. Esa es tu realidad. ¿Hacia dónde quieres ir? Bueno, yo quiero mejorar. Ya, ¿cómo lo vas a hacer? Entonces, cuando te respondes esas preguntas, inconscientemente estás armando ya tu plan estratégico. Inconscientemente ya sabes hacia dónde quieres ir como dirección estratégica de mantenimiento. Ahora, lógicamente, para conseguir esto, nosotros al menos, mínimo, tenemos que empezar a trabajar sobre un proceso interno. ¿Sí? ¿Y cuál es ese proceso interno? Por ejemplo, la identificación, que es el primer paso. Lo que hemos hecho ahorita es identificar en dónde estamos, estratégicamente hablando, en dónde estamos, cómo estamos. Eso es identificación. Ahora, el siguiente paso, ya sé cómo estoy, planteo algunas actividades y las planifico. Una vez que planifico, programo esas actividades. ¿Cuándo las voy a hacer? Si ya los programé, voy a asignar los recursos para ejecutar esas actividades. Y una vez que se asignan, se ejecutan. El valor agregado que tenemos que hacer, que tenemos que cambiar de la gestión de mantenimiento a la dirección estratégica de mantenimiento, está en hacer el análisis. Está en hacer el análisis. Si se dan cuenta ustedes, nosotros siempre hemos tenido este proceso habitual: planificación, programación, asignación y ejecución. Siempre, en la mayoría de empresas. Algo natural que sucede. Sin embargo, ahí no se genera un valor agregado. Se genera un valor agregado cuando hacemos el análisis y después de ese análisis hay una retroalimentación. ¿Me dejo entender? Entonces, cuando ya tú identificas en dónde estás y de ahí planificas, programas, asignas, ejecutas y haces análisis, y eso lo haces cíclicamente, plantear esas cosas es hacer dirección estratégica del mantenimiento. Oye, vas a tener un planificador, dos, vas a tener un programador, ¿quién va a ejecutar? ¿Quién hace el análisis? Y decimos análisis de una manera diferente, ¿por qué? Porque hemos estado acostumbrados hasta estos días de hacer reportes, solamente reportes, y no análisis. La mayoría de empresas sacamos la foto de cómo estamos, decimos, pucha, que así ha sido nuestro mes, mira, la disponibilidad ha bajado, pero bueno, el otro mes vamos a subir. Nos aplaudimos, 3 hurras, decimos que trabajamos en equipo, eso no vuelve a suceder, y salimos a la cancha otra vez, con el deseo, con la intención de que no vuelva a caer la disponibilidad. Sin embargo, de intenciones no se vive. Si yo retrocedo y veo esa figura y hago el análisis, un análisis causa-raíz de por qué hemos caído en esa disponibilidad, ahí sí, con esas causas probables identificadas, establezco un plan de acción donde me pueda disminuir la probabilidad de recurrencia. Disminuir la probabilidad de recurrencia. Entonces, eso es lo que les quería contar como dirección estratégica de mantenimiento.